Y la lectura de hoy, para continuar con los estudios de la fe, la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos, capítulo 11, desde el versículo 13 hasta el 21. Dice así la palabra del Señor. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, que si se acordaran de aquella de donde salieron, cierto tenían tiempo para volverse. Empero deseaban la mejor, es a saber, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había aparejado ciudad. Por fe ofreció a Abraham a Isaac, cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho: en Isaac te será llamada simiente. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. Por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. Por fe Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, estribando sobre la punta de su bordón. Aquí la lectura de la palabra del Señor, no hay división de clases, así que a continuación le damos el lugar a nuestro hermano Martín para que en esta mañana tenga el desarrollo de esta clase. Bueno, hermanos, vamos a empezar la clase de esta mañana teniendo primeramente una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias porque hasta aquí nos has guardado, porque nos trajiste a tu casa de oración una vez más, por las alabanzas que pudimos cantar y ahora, Señor, también por el pasaje de tu palabra que pudimos leer. Te ruego, Padre, que guíes esta reunión para que, Señor, no diga cosas que se me ocurren a mí, sino lo que tú nos dices en tu palabra. Te ruego, Señor, que guíes mis palabras para no decir cualquier cosa y que pueda conducirse esta reunión según tu voluntad. Ahora, Padre, te ruego que nos guardes en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos estado teniendo varias clases a lo largo de este verano, donde a partir de este capítulo de Hebreos se han estudiado las vidas o las obras guiadas por el Señor de varios hombres del Antiguo Testamento, hombres y mujeres, que se los llama los héroes de la fe, porque están en este pasaje donde el apóstol Pablo los toma como ejemplo de lo que es la fe en los creyentes, que por medio de ella solamente estos hombres y mujeres pudieron tener estas victorias que Dios les permitió tener. Por eso empieza diciendo: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. El personaje que nos toca estudiar en esta mañana, según el Señor lo permita, sería el que está en el versículo 21, el último que leyó el pastor recién.
Por fe, Jacob, muriéndose, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. Ya habíamos tenido una clase sobre Jacob la semana pasada, cuando también se habló de Isaac. Habíamos visto que Jacob, cuando nació, había nacido agarrándose de la pierna de su hermano gemelo, su hermano mellizo, Esaú, y que por eso le pusieron ese nombre, que significa el usurpador o algo así. Y que justamente a lo largo de su vida, Jacob cometió muchos errores. Pero justamente de eso se trata. Sus errores y sus proezas que tuvo gracias a la fe en el Señor son lo que nos sirve a nosotros de ejemplo. Ejemplo de las victorias que podemos tener si nos sujetamos al Señor. Y ejemplo de las consecuencias que puede traer cometer pecados, como los que cometió Jacob. Jacob, entonces, en el estudio que escribió el hermano Juan Pedro Marino, es un patriarca que es una figura del creyente carnal que quiera vivir confiado en sus propias fuerzas y que debe sufrir mucho como consecuencia de ello. Una de las primeras veces en las que Jacob comete este atrevimiento es, por ejemplo, en la historia que vimos el domingo pasado, cuando él, a través de mentiras, quiere recibir la bendición de su padre, que le correspondía al hermano mayor, al primogénito Esaú. Aunque Dios le había prometido a su madre, a Rebeca, que él iba a ser bendecido y que iba a ser superior a su hermano mayor, Jacob por sus propios medios quiso conseguir eso, en vez de esperar los tiempos del Señor. Sin embargo, justamente por esto, Jacob después tiene que huir de la ira de su hermano mayor, que tanto se enojó con él que lo quiso matar, y tuvo que escaparse, irse a otra tierra, y ahí es cuando sucede lo que se cuenta en Génesis 32, 24. Génesis capítulo 32. Bueno, pasaron varias cosas en el medio. Jacob huyó de la tierra donde vivía su familia directa, donde estaban sus padres y su hermano, y se fue a donde estaban los familiares de su madre. Y entonces ahí es donde él también le pasan un montón de cosas que fueron castigos del Señor, donde fue tratado injustamente por el dueño de las tierras e incluso lo engañan en su casamiento, pero después recibe de parte de Dios la orden de regresar a su tierra natal. Y ahí es donde a Jacob le ocurre eso. Él se estaba ya trasladando con toda su nueva familia. Él había tenido 2 esposas y otras mujeres y había tenido varios hijos. En ese momento creo que tenía 10 hijos ya. Y en ese momento donde se está trasladando desde la tierra de su esposa a la tierra de sus padres, ocurre esto. En el capítulo 32, versículo 1, como contexto nos dice: y Jacob se fue su camino y saliéronle al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: el campo de Dios es este, o el ejército de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, que significa los 2 campos o los 2 ejércitos. Y en el versículo 24 dice: y quedóse Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y como vio que no podía con él,
tocó en el sitio del encaje de su muslo y descoyuntóse el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame que raya el alba. Y él le dijo: no te dejaré si no me bendices. Entonces Jacob quiere que este varón con el que se encontró lo bendiga. Y entonces él le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, que significa príncipe de Dios, porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y él respondió: ¿por qué preguntas mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa cara de Dios, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces, ese varón con el que peleó Jacob ahí y que le cambia el nombre en ese momento, era uno de estos seres celestiales que había visto Jacob, que estaban en ese campo, pero no era cualquiera. Él dijo que vio la cara de ¿quién? De Dios. Así que más que un ángel o un mensajero de parte de Dios, era Dios en forma humana, por así decirlo. Entonces, ¿quién sería? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Se le presentó a Jacob en ese lugar. Y ya ahí Jacob recibe el nombre de, ¿cómo se llama ahora? Israel, el nombre de la nación, del pueblo de Dios. Príncipe de Dios significa Israel. Y ya desde ese momento, desde antes también, pero es un ejemplo de cómo está vista esa relación, digamos, problemática entre Jacob y Jehová, entre Israel y su Dios, pero que ante todo es el pueblo elegido y es el que recibe la bendición de parte de Dios. No por los méritos que tenga Jacob como persona, sino porque Dios lo había elegido y que aún con todos sus pecados, Jacob se sujetó a Jehová. Y entonces, como venía diciendo, es ahí que Jacob nos es ejemplo de la naturaleza carnal que tenemos, que tiene que ser imposibilitada para alcanzar las victorias de la bendición divina. Las victorias que Jehová le había prometido a Jacob, pero que si él seguía comportando así, no las iba a conseguir. Bien. A todo esto, el texto que habíamos leído en Hebreos era sobre un momento en la vida de Jacob. El momento donde Jacob, ya muriéndose, bendijo a los hijos de José. Ese es el momento que rescata el apóstol Pablo en la epístola de los Hebreos en este capítulo. Ya pasada toda una vida, Jacob, o Israel, que ahora se llamaba así, le tocó bendecir a sus nietos, a los hijos de su hijo José. Bien, y entonces, en este acto encontramos dos hechos de fe. La fe de Jacob bendiciendo a los suyos que lo rodeaban en su lecho de muerte, no solamente a José y a los hijos de José, sino que también bendijo a todos los demás hijos que tenía, sino también la fe de Jacob adorando a Dios, que le había dado una vida tan fructífera. Y es también lo que quisiéramos como hijos de Dios. Quisiéramos pasar a la eternidad de esta manera. Vamos a leer entonces cómo sucedió esto. Eso está en Génesis capítulo 48. Génesis 48. Bien.
Entonces tenemos a Jacob o Israel en su lecho de muerte, ya muy anciano, yo me lo anoté, creo que no lo anoté, tenía 170 y pico de años, me parece, a esta altura de su vida, y sucede lo siguiente. Génesis 48, 1. Y sucedió después de estas cosas el haberse dicho a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y se hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y sentóse sobre la cama. Y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y díjome: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de pueblos, y daré esta tierra a tu simiente después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y sepultéla allí en el camino de Efrata, que es Betlehem. Bien. Entonces, tenemos la cuestión de la bendición a los hijos, que era una costumbre muy arraigada en ese momento. La cuestión de la primogenitura, y ya la hemos estado viendo en clases anteriores con otras historias. La sucesión patriarcal correspondía al primogénito, al hijo mayor. Pero en casos particulares, a veces por conducta o por muerte del hijo mayor, eso podía cambiar, podía dársele la herencia a otro hijo. De hecho, en las historias que venimos viendo, siempre se problematiza la cuestión de la primogenitura. Ya fue en el caso de Abraham con sus 2 hijos, el primero era Ismael, pero el hijo de la promesa de Dios era Isaac, el segundo. Y después con los hijos de Isaac. El primero era Esaú, pero la bendición la recibió el segundo, Jacob. Bien. Y era algo muy importante este momento en el que Jacob está bendiciendo acá a sus nietos, pero también cuando bendice a sus hijos, porque no tiene que ver con lo que este patriarca quería para sus descendientes. Tiene que ver con lo que Dios le guiaba para decirle a estos descendientes. Más allá de lo que Jacob quería, debió decir lo que Dios inspiraba. Una verdad para sus hijos, no un deseo de Jacob. Por eso, incluso, a veces tiene que profetizarles cosas que eran desagradables, eran tristes, o a veces parecían maldiciones, castigos a veces de parte de Dios por la conducta que habían tenido estos hijos o descendientes. Por ejemplo, en el caso de los primogénitos, uno de ellos que no recibió esa primogenitura que le hubiera tocado era Leví. Y entonces Jacob le anuncia que los descendientes de Leví iban a estar dispersos por la tierra, que no iban a tener un lugar donde morar específico. Eso está después en estos capítulos posteriores de Génesis. Sin embargo, a partir de cómo un hijo recibe estas profecías, puede, si se sujeta a Dios, convertir este anuncio que parece desagradable en una bendición. ¿Por qué? Porque de la tribu de Leví, ¿qué pasó después? ¿Qué surgió? La tribu de los que servían a Jehová, los sacerdotes, que fueron especialmente bendecidos y que justamente no tenían una parcela de tierra que les correspondía puntualmente o políticamente,
pero fue por la conducta de la tribu de Leví, que siempre se sujetaron a Dios, que Dios los bendijo de esta manera. Aun cuando habían recibido esta profecía que en primera instancia parecía nefasta. Bien. Y acá tenemos un caso de una bendición a los nietos, a los hijos de José, Efraín y Manasés. Los hijos de José, Efraín y Manasés, ya eran una bendición para José. Los que conocen la historia saben que José fue el más maltratado de los hijos de Jacob en su momento. Y que justamente, aunque no era el primero de los hijos, podríamos decir que fue el que Dios más bendijo en vida, porque fue el que se sujetó a Dios, aún con toda la adversidad que tuvo y el desprecio que sufrió de parte de sus hermanos, que lo vendieron como si fuera un esclavo. Por eso, si vamos a Génesis capítulo, ya les digo, 41, José había sido vendido por sus hermanos y había sido expulsado de la tierra de su familia. Incluso los hermanos le mintieron a los padres, le dijeron que José había muerto. Pero en Génesis nos dice: mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia. Y eso lo estoy leyendo en otro capítulo. Y entonces, en tierra extranjera fue que José tuvo a sus 2 hijos, en Egipto. Ahí sí leemos en Génesis 41, 50. Y nacieron a José, ¿lo tienen? Génesis 41, 50. Y nacieron a José 2 hijos, antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió Asenat, hija de Potiferat, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, que significa olvido. Porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo Efraín, que significa fructífero. Porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumplí, hasta ahí. Justamente, de nuevo, tenemos un caso donde por sujetarse a Dios, toda esa desgracia que estaba sufriendo José se convirtió en bendición. Y que queda registrada en los nombres de estos 2 hijos. Bien. Estos 2 hijos entonces fueron elegidos para tomar el lugar de Leví y de José, en lo que serían las 12 tribus de Israel, Efraín y Manasés. De hecho, sí. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, la cuestión de la primogenitura también se problematizó con los hijos de Jacob. Esto en parte como un castigo para Jacob, no solo por sus mentiras, sino también por su poligamia. Porque él, como les había dicho antes, tuvo, además de 2 esposas, tuvo, creo que 2 concubinas más, con las cuales tuvo esos 12 hijos. Y eso iba en contra de la voluntad de Dios. Y entonces también, además de sufrir esa enemistad que veníamos repasando entre sus hijos, entre los 10 mayores y José, también sufrió los pecados de sus hijos que les impidieron tener la primogenitura. En el caso de Rubén, que era el mayor de los hijos, no pudo tener la primogenitura porque se acostó con una de las concubinas de su padre, con Bila. Y entonces, bueno, el castigo fue no recibir la bendición de hijo mayor. Y después, los 2 siguientes, Simeón y Levi, cometieron una masacre contra los de Siquem, que fue por una venganza personal, por lo cual Dios no los bendijo tampoco
en ser primogénitos. Y entonces el cuarto hijo recién quedó como heredero de la primogenitura, que fue Judá. Y de Judá desciende entonces la simiente del Mesías. Y justamente en Judá se asentaría el reino de Israel, la casa de David, la ciudad de Jerusalén y también Belén. Pero José, justamente por su sujeción a Dios, y también recibe esta bendición hacia sus hijos, de ser elegidos entre las tribus de Israel que conformarían la nación del pueblo elegido. ¿Y cómo fue la bendición a estos hijos? Sigamos leyendo entonces en el capítulo 48. Génesis 48, sí. Nos habíamos quedado en el versículo 7, si mal no recuerdo. Vamos a ver qué pasó después. Y vio Israel los hijos de José, y dijo: ¿Quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: allégalos ahora a mí, y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados de su vejez, de la vejez, que no podía ver. Hizo después llegar a él, y él los besó y abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también tu simiente. Entonces José los sacó de entre sus rodillas e inclinóse a tierra. Y tomólos José a ambos, Efraín a su diestra, a la siniestra de Israel, o sea, del lado de la mano izquierda de Israel, se paró Efraín, e hízoles llegar, y a Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, e hízoles llegar a él. José ubica a sus dos hijos, al hijo mayor del lado de la mano derecha de Israel y al hijo menor del lado de la mano izquierda. Entonces Israel extendió su diestra y púsola sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su siniestra sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. Entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, causóle esto disgusto, y asió la mano de su padre para mudarla de sobre la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. Mas su padre no quiso, y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también acrecentado. Pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. Y bendíjolos en aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: póngate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, mas Dios será con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y entonces, por eso el apóstol Pablo dice: por fe Jacob, muriéndose,
bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró estribando sobre la punta de su bordón. ¿Qué es un bordón? Es un bastón. Era un ancianito y usaba un bastón. Pero acá el bastón se puede tomar como una interpretación espiritual también. El bastón, esa vara, representa a Cristo, como sostiene al creyente a lo largo de su vida. Por eso Jacob puede decir, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Alguien busque por favor Deuteronomio 33, ¿podés buscarlo, Enrique? Y Elena, ¿querés buscar el Salmo 23? Y después, Emma, busca Juan 17. Bien. Deuteronomio 33, 27. Sí. Recuerdo a Dios y su refugio, de acá abajo los brazos eternos. No se me da delante de ti el enemigo y ver a Jesús. ¿Y cómo dice el Salmo 23, 4? El 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Lo conocemos. Ahí estaba Jacob, en valle de sombra de muerte ya. Se estaba muriendo, era anciano. Y se estaba despidiendo de su familia. Y tenía un bastón físico en la mano, como cualquier viejito, pero también tenía al bastón, a esa vara, a ese callado que le infundía aliento. Y que como él puede glorificar a Dios, lo sostuvo hasta ese momento. Lo sostiene. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y Él otorga esta bendición a los nietos, a los hijos. Justamente se interpreta que Efraín, si mal no entendí, recibió esta bendición superior y que eso se manifiesta cuando posteriormente el reino de Israel se divide y el reinado del reino que se separó de Judá estuvo en la tribu de Efraín. Pero la enseñanza que tomamos acá es este bastón y esta bendición que puede otorgar Jacob a sus descendientes a través de aquel que lo estaba sosteniendo, o gracias a aquel que lo estaba sosteniendo. Los héroes de la fe, como veníamos diciendo, son para conocer tanto sus errores, sus pecados, como sus victorias, gracias a la obra del Señor en sus vidas. Y como dijimos, Jacob cometió pecados que Dios no le dejó pasar y que tuvieron feas consecuencias, graves consecuencias, y que incluso se sufrieron en sus descendientes, no solo en la vida de él. Pero la bendición divina para aquel que se sujeta en Jehová, aquel que se sujeta a Cristo, como Jacob tuvo que sujetarse y dejar de lado esos impulsos que tenía de hacer, por así decirlo, justicia por mano propia. Cuando él dejó de lado esa actitud y pudo sujetarse y someterse a Dios, es que alcanza al fin la bendición. Una bendición que lo vuelve tan fructífero, al punto de llamarse Israel,
que además de significar príncipe de Dios, hoy lo conocemos como el nombre de la nación escogida, del pueblo elegido. Jacob se volvió padre de naciones y pudo verlos en vida, pudo conocer a sus nietos. Y eso nos remite a el texto que le pedí a Emma, Juan 17, 20. Ahí era la oración que hizo Jesús, donde dice que no ruega solamente por estos, por los que estaban ahí en ese momento con él, sino por quienes, Emma, por los que vendrían después. Entonces acá hay otra acepción, no solo la bendición a los descendientes de forma sanguínea o física, que también está afirmada en la palabra de Dios, sino ¿qué otro tipo de descendientes habla ahí? ¿Cómo? Los que se llaman hijos espirituales, los que creen en la palabra por la predicación de los hijos de Dios. Y que justamente por esta manera en la que Jesús pidió esta bendición, vemos cómo se cumplió. Que a través de la palabra de los que creyeron en Él, cuando estaban con Él, hubo descendientes. Y acá estamos, somos los que a través del paso del tiempo hemos seguido recibiendo esa palabra y nos hemos hecho hijos de Dios por su sola misericordia. Y esa es una bendición que también Dios nos promete. Y por último, para concluir, cómo vemos en Jacob esta manera de afrontar la muerte. Porque Jacob, de vuelta, estaba en sus últimas. Ya sabía que se iba a morir. Pero en ese momento aprovecha para alabar a Dios. Aún consciente de todo lo que le pasó en su vida, de todas las cosas malas que le pasaron, de todas las cosas malas que hizo, él sabe que lo único que le resta es alabar a Dios, que nunca se apartó de él. Y vuelvo a leer Génesis 48, 15. Bendijo a José y dijo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos mozos, y mi nombre sea llamado en ellos, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multipliquen en gran manera en medio de la tierra. A través de la manera en la que nosotros, como hijos de Dios, afrontamos la muerte, con fe en el Salvador que venció a la muerte, también estamos dando un testimonio de lo que hemos creído y de la fe que tenemos del lugar al que nos estamos dirigiendo en el momento en el que morimos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Damos un testimonio al morir. Jacob podía dar este testimonio a todos los que lo rodeaban, del Dios que lo había sostenido. Y nosotros, si nos toca pasar por ese trance, si el Señor Jesús no viene a buscarnos antes, también podemos manifestar eso si nos sujetamos al Señor. Y hemos visto ejemplos de hermanos que llegamos a conocer acá en la iglesia. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Mélida, cuando murió, y que lo hizo preparándose para ir a la presencia del Señor. Y también me acuerdo de mi abuelo, Tae. Una de las anécdotas de mi abuela es que, bueno, cuando ya estaba también débil a causa de su enfermedad y sabía que se iba a morir, la miró a ella y le dijo: estamos en las mejores manos. Y
Esto nos conmueve, me conmueve a mí, porque justamente la experiencia es dolorosa por la separación y también incluso por el dolor físico de estar por morirse. Pero cuánta es la bendición y hasta el gozo que vemos demostrado en estos hermanos que se sujetan de ese bastón que es el que verdaderamente vale. De la obra de Cristo en su corazón y de sujetarnos a Él. Nada más.